Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Sinem Unsal se conmueve al leer una carta inesperada de Ozan Akbaba. Testigos, palabras escritas a mano y una revelación que podría cambiarlo todo. La mañana comenzó como cualquier otra en el set de rodaje internacional donde actualmente trabaja Sinem Unsal. Pero lo que nadie esperaba era que, en medio del frenesí de luces, cámaras y repeticiones, un asistente personal de Ozan Akbaba apareciera discretamente con un sobre sellado en la mano. El sobre, elegante, con un sello personalizado y claramente escrito a mano, fue entregado directamente a Sinem justo después de que ella terminara una de sus escenas más exigentes. Los testigos aseguran que Sinem, al ver el remitente, se quedó inmóvil durante varios segundos. Luego, con una mezcla de sorpresa y nostalgia, abrió el sobre con sumo cuidado. El silencio se apoderó del lugar. A medida que sus ojos recorrían las primeras líneas, su expresión cambió, la emoción era evidente. Se llevó una mano al corazón y, con voz temblorosa, pidió que le dieran unos minutos a solas. La intriga no tardó en invadir el ambiente. Algunos miembros del equipo murmuraban, ¿qué podría decirle Ozan ahora, después de tanto tiempo? Otros simplemente observaban a la distancia, sin atreverse a interrumpir ese momento tan íntimo. Según una fuente cercana a la actriz, la carta contenía párrafos profundamente personales. Ozan habría escrito, Sinem, nunca encontré el valor de decirte lo que sentía cuando aún teníamos tiempo. Hoy, viendo tu carrera florecer, me doy cuenta de que lo que más extraño no es tu risa o tus silencios, sino tu presencia que lo llenaba todo. Estas palabras habrían tocado profundamente a Sinem, quien, según la misma fuente, dejó escapar algunas lágrimas mientras leía el resto de la misiva. En otra parte del mensaje, Ozan confesaba, cometí muchos errores, y uno de ellos fue alejarme cuando más necesitábamos hablar. Si esta carta llega a ti, es porque aún hay una parte de mí que espera una segunda oportunidad, aunque sea solo para despedirme de otra manera. La reacción de Sinem no tardó en hacerse notar en redes. Aunque no publicó directamente nada relacionado con el hecho, compartió una imagen en sus historias, una puesta de sol junto a la frase algunas palabras llegan tarde, pero a veces, igual se sienten. Los fans no tardaron en hacer conjeturas y asociar esta frase con el contenido de la carta. Uno de sus amigos más cercanos, que prefirió mantener el anonimato, declaró para un portal digital, Sinem está muy conmovida. No se esperaba esa carta. A pesar de que ambos tomaron caminos diferentes, lo vivido entre ellos fue real y muy profundo. Y eso, aunque pasen los años, no se olvida. Por otro lado, Ozan no ha dado declaraciones públicas. Pero un gesto reciente ha alimentado más los rumores. En una historia publicada por él, se le ve caminando por una playa solitaria, con una melodía de fondo que dice, si pudiera volver el tiempo, te elegiría otra vez. Los comentarios se multiplicaron en cuestión de minutos. Cientos de fans comenzaron a compartir la historia de Ozan, interpretándola como una respuesta velada al gesto emocional de Sinem. Las redes sociales, como siempre, hicieron su trabajo, comparaciones, fragmentos de la carta filtrados por insiders anónimos. Y teorías sobre un posible reencuentro comenzaron a viralizarse rápidamente bajo etiquetas no oficiales. En medio del torbellino mediático, una periodista turca con vínculos cercanos a ambos actores compartió su análisis, no estamos hablando solo de nostalgia. Esta carta representa una grieta abierta que ambos habían intentado cerrar en silencio. Pero hay heridas que solo se sanan hablando, y parece que Ozan ha dado el primer paso. La declaración fue acompañada por una antigua imagen de la pareja, en blanco y negro, tomada durante una gala benéfica a la que asistieron juntos hace casi 3 años. Esa misma noche, en una entrevista televisiva, Sinem fue abordada discretamente por un reportero al salir de un evento en el extranjero. Ante la pregunta directa, ¿volverías a hablar con Ozan después de todo esto? La actriz se detuvo por un momento, bajó ligeramente la mirada y respondió con una sonrisa enigmática, a veces,
las palabras abren puertas que uno creía cerradas para siempre. La breve declaración fue suficiente para que los medios del corazón empezaran a hablar abiertamente de una posible reconciliación. Algunos programas analizaron la postura corporal de Sinem, su tono de voz e incluso el color del vestido que llevaba puesto. Para muchos, ese rojo profundo simbolizaba algo más que elegancia, era una señal de renacimiento emocional. En paralelo, Ozan fue visto en un café de Estambul, acompañado únicamente de su representante. Aunque evitó responder preguntas de los periodistas, un camarero del lugar compartió una frase que el actor habría dicho mientras sostenía su teléfono y observaba fijamente una foto: no todos los errores se pueden enmendar. Pero al menos quiero intentarlo. Este comentario, aunque no confirmado, terminó por añadir más leña al fuego. Las cuentas de fans comenzaron a resurgir con fuerza, reviviendo momentos antiguos de la pareja, escenas de entrevistas donde se miraban con complicidad. Y frases que en su momento pasaron desapercibidas pero que hoy cobran un nuevo significado. Mientras tanto, algunos allegados afirman que Sinem aún no ha respondido a la carta directamente. Está tomándose un tiempo, reflexionando sobre todo lo vivido, y sobre si una conversación cara a cara con Ozan sería lo adecuado. Una amiga suya, en una entrevista radial, dijo: Sinem no actúa por impulso. Lo que tuvo con Ozan fue importante, pero ahora está en un momento de su vida donde piensa con el corazón y con la cabeza. Si decide verlo, será porque algo dentro de ella también lo desea. Lo cierto es que esta historia ha despertado algo más que curiosidad, ha tocado fibras emocionales en quienes han seguido la carrera y la relación de ambos artistas. En un mundo donde las declaraciones públicas suelen ser frías y medidas, una carta escrita a mano, con frases cargadas de arrepentimiento y ternura, ha devuelto la humanidad a una historia que muchos daban por enterrada. Y como si el destino jugara sus cartas con ironía, se ha filtrado que ambos actores coincidirán próximamente en un festival internacional de cine, donde han sido invitados por separado. ¿Habrá reencuentro? ¿Se mirarán a los ojos después de tanto tiempo? ¿O la carta quedará como un bello recuerdo, una despedida escrita en tinta pero no en palabras? Los próximos días podrían ser decisivos. Porque cuando el pasado regresa con fuerza, a veces no queda más remedio que enfrentarlo, o dejarlo ir de nuevo. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que esta carta es una muestra de amor no olvidado o simplemente un cierre necesario? Te leemos en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de las novedades que están por venir.